Gracias, Señor. El himno se titula Acércate más. Acércate más a Jesús, acércale tu corazón, acércate tal como está, del mundo y su condición. Acércate más, acércate más, no importa tu vil condición, Él tiene poder para perdonar. Ofrécele tu corazón. La hija de Jairo murió. Jesús en aquella ocasión dejó ver la gloria de Dios, dándole la resurrección. Acércate más, acércate más, no importa tu vil condición, Él tiene poder para perdonar. Ofrécele tu corazón. El mundo no tiene un hogar que pueda ser tu alma feliz. Ofrécele tu alma a Jesús. Él tiene un hogar para ti. Acércate más, acércate más, no importa tu vil condición, Él tiene poder para perdonar. Ofrécele tu corazón. Que Dios les bendiga. Dios, aleluya, el que habita al abrigo de Dios, morará bajo la sombra de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas seguro estará. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo en él encuentro paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. Aleluya, gloria a Dios, el que habita al abrigo de Dios, ciertamente será muy feliz. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo en él encuentro paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán mil y 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo
mucho paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Gloria a Dios, que el Señor me continúe bendiciendo. Santo tú eres mi Dios. Aleluya, qué precioso es. Dios le bendiga a todos. Vamos a seguir Amén. cantando. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe y alcanzaré Jesús, con mi fe y tocaré un milagro, recibiré. Con mi fe yo alcanzaré, con mi fe si tocaré un milagro, recibiré. Yo sé que la palma yo seré. Vive Jesús para siempre. Te tocaré Jesús, y te miraré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe y alcanzaré Jehová, con mi fe y tocaré un milagro, recibiré. Y yo seré. Dios le bendiga. Haga las fuerzas y la unción para que le adoremos. Estamos muy agradecidos de Él. Hay hermanos que están disfrutando de ciertas bendiciones. Porque el Señor está respondiendo. Pero está respondiendo poco a poco, conforme a como usted le dé a Dios. Que la Biblia ya estableció una forma de Él darnos a nosotros, nos da conforme a nuestra medida. Es decir, que si le damos más, Él nos da más. Si le damos poco, Él nos da poco. Algunos hermanos en estos días de pandemia,
se han acercado un poquito a Dios más. Y Dios los está bendiciendo un poquito. Pero cuando pase la pandemia, ¿para dónde te va a coger? Se va a acercar más a Dios. O le va a decir, bueno, Señor, cuando estaba el problema, yo me acerqué a ti, te busqué tu rostro, pero ya eso pasó. Esas son las cosas que traen malas consecuencias en nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. Él te da un poquito, tú le das más y Él te da más. En todas las áreas. Le busca y lo hallas. Lo niegas y Él te niega. ¿Eh? Esa clase de Dios es muy importante conocer. Yo quisiera compartir con ustedes una porción bíblica que usted quizás haya oído mucho de estos mensajes. Se trata de 1 Samuel 15, 22. Y leemos en reverencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel dijo a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, como que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Todos conocemos al rey Saúl, el primer rey de Israel, porque la nación había dicho: queremos un rey que sea como las otras naciones. Y Samuel se puso triste, se entristeció, le dice: Señor, fue a hablar con Dios, porque eso bueno tiene el hombre y la mujer de Dios, que cuando están tristes van a hablar con Dios. El Señor, me rechazaron, no quiere que yo sea profeta y juez porque ya yo estoy viejo. El Señor le dice: no te han rechazado a ti, Samuel, me rechazaron a mí. Dale, ellos quieren rey como las otras naciones, dale rey, ponle el mejor rey que ellos vean. A los ojos humanos escogieron al hijo de Cis, que se llamaba Saúl, un hombre más alto que los demás jóvenes. Dice, me imagino que los demás jóvenes le llegaban a Saúl a los hombros. Un hombre, un atleta. Ellos querían que cuando ellos fueran a guerra fueran un representante de su ejército. Aleluya. Y Dios le puso a ese muchacho y lo unió. Lo unió ese rey, lo bendijo, le cambió el corazón y empezó a dar victorias. Había unos enemigos de Israel que se llaman los filisteos. Y esos filisteos siempre estaban en guerra contra Israel. Porque el problema con los filisteos era que era un problema interno. No era una nación extranjera que venía a invadirlo. En esa ocasión eran los filisteos de entre el pueblo. Atacaban desde adentro. Esto nos trae la enseñanza de que los problemas mayores que nosotros tenemos están adentro. El problema mayor tuyo y el mío es dentro, donde nadie ve, donde podemos ocultarlo de los demás hermanos y aún del pastor, pero que Dios ve. Y tienes una lucha adentro, porque no has querido salir de él. Tú sabes que ese pueblo estaba supuesto a haber sido echado de la tierra, porque Dios le dijo a Josué: échalos a todos afuera, que yo quiero que esa tierra es para Israel nada más. Y ellos no le echaron por alguna razón.
Entonces, llegó el momento de una guerra grande contra los filisteos. Y lo que hacía esta guerra difícil, hermana Wilma, era que un ejército como la arena de la mar que venía contra ellos, y ellos tenían 2 espadas nada más en todo el ejército de Israel. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se atreve usted a atacar un ejército numeroso con 2 espadas? Una espada la tenía Saúl y la otra tenía Jonatán, el hijo. La razón era de que los filisteos se habían llevado a los herreros para que no hicieran instrumentos de guerra. Y cuando uno iba a molar una azada o una hacha, tenía que ir a los filisteos que se la molaran. Entonces ellos estaban en esa condición. Y tiene que formar una guerra. Aleluya. Se prepararon. Saúl tenía 600 hombres. 600 hombres y una espada. Y había que pelear, era guerra, había que pelearla. Pero el hombre había recibido de Samuel un mandamiento. El mandamiento era: Saúl, espera 7 días que vamos a sacrificar a Jehová. Entonces, él no esperó los 7 días. Esperó 5 días y el pueblo de él se estaba, los que tenía se estaban huyendo, escondiéndose en las cuevas, debajo de los peñascos. Y el hombre está desesperado. Y Samuel no llega. Y ya hoy es el día 7º. ¿Y dónde está el profeta? Pues se puso a hacer un sacrificio, buscando congraciarse con el Señor, porque la situación era difícil. Y cuando está haciendo su sacrificio allá, lo más contento, Samuel que llega. Samuel le dice a Saúl: Saúl, ¿qué tú has hecho? Tú no puedes hacer sacrificio, porque eso es una posición de solamente los levitas. Tú no puedes hacer eso. Pero fue que el pueblo se desbandó y yo no había encontrado la voluntad del Señor y quería, no podía hacerlo. Ya yo te... Acuérdate que el tema es mejor la obediencia que el sacrificio. Yo le estaba haciendo un sacrificio a Jehová, buscando la guianza y el respaldo de Él. Pero estás en desobediencia. Lógicamente, Saúl podía decir que tenía razón, ¿verdad? Pero Dios no funciona con el racionamiento del hombre. Dios funciona en su voluntad. Y él por experiencia, Saúl sabía que había un hombre antes que él que se llamaba Gedeón, y Dios le dio a Gedeón una victoria total con 300 hombres. Él tenía 600. En otra palabra, la guerra no dependía de la fuerza del hombre, sino del poder de Dios. Porque Dios, desde que los introdujo allí, le dice: yo pelearé sus peleas, sus batallas. Y todavía Dios está en el asunto de pelear tu batalla. No te desesperes. Aleluya. A Dios no le agradó. A Dios no le agradó. Pero él se satisfizo con decirle: es un sacrificio a Jehová. Entonces, Samuel le dice: el Señor te ha desechado porque no sabes obedecer el mandato de Dios, no sabes responder a las exigencias de Dios. Dios te ha rechazado. Y en el corazón de Dios hay un rey que es conforme al corazón de Dios. Ese ya Dios lo tenía visto. Hermano, Dios le dio una victoria.
porque hizo un terremoto. Hizo un terremoto y aquella gente se confundieron y se mataron unos a otros. Eso es lo que Dios quería hacer, glorificar su nombre de esa manera. Y si usted pregunta por qué hay terremotos en la tierra, entonces los científicos y los geólogos te dicen, bueno, esas son unas piedras, unas cosas que hay bajo de la tierra, multitud de pies de duros, y se van moviendo así, y van cogiendo así, y hay terremotos allá. Cuando Dios mira, tiembla la tierra, es lo que te quiero decir. No había que moverse nada, era mirar a Dios la situación. Porque Dios hace que la tierra tiemble para que lo conozcan a Él. La cosa está bien difícil, Dios hace, no tiene que hacer nada, mirar nada más. Mirar y se derriten los montes. Nuestro Dios hace temblar porque Él quiere que tú y yo le conozcamos. Más adelante hay una petición. La petición era, Saúl tiene que matar a los amalecitas, todos. El hombre, las mujeres, los niños, los animales, todo tiene que matarlo. Entonces, Saúl fue y no obedeció. El problema con la desobediencia es que nace de un corazón jactancioso, que yo soy suficiente, que yo puedo hacerlo, que estoy en la posición de hacer la decisión. En aquellos años, en aquellos días, los reyes en muchos de esos países eran considerados como dioses. Ellos cogían la autoridad como de Dios. Y ellos mataban al que querían matar, le daban vida al que querían. Las naciones eran así. Podían matar cuando quisieran. No había que darle cuenta a nadie. Pero que ellos querían un rey como las otras naciones. Si tienen un rey aquí que hace decisiones sin haberse consultado con Dios, porque él era rey. La desobediencia nace de un corazón que se cree suficiente, que fue precisamente la tentación que recibieron nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Satanás le dice, ustedes van a ser como dioses. Ustedes pueden hacer sus propias decisiones. Tú no tienes que estar esperando a ese Jehová que te dé órdenes para hacer esto y lo otro. Tú las puedes hacer. Ese espíritu todavía está en nosotros. Por eso es que somos tan jactanciosos a veces. Y se nos hace tan difícil obedecer la palabra de Dios porque queremos hacerlo a nuestra manera. Es un espíritu de ser como Dios. Nadie te tiene que enseñar nada. Nadie te tiene que decir nada. Tú buscas a Dios si quieres, eso de que estar buscando a Dios. Eso sí, si tú quieres, tú tienes la voluntad de hacerlo si quieres. De buscar la presencia del Señor para ser bendecido. Yo la busco a mi manera. Es el mismo espíritu. Tratar de ser como dioses. Mejor es la obediencia, Saúl, que los sacrificios. Pero los sacrificios fue Jehová que nos mandó a hacer sacrificios y holocaustos. Sí, pero si no hay obediencia, no valen, Dios no los acepta. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos hoy. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Le pregunta el profeta Isaías al pueblo de Dios. ¿Para qué me sirve tanto sacrificio? Gloria a Dios. Los sacrificios son
aceptables delante de Dios si hay obediencia. Yo estoy sudando aquí la gota gorda. ¿Por qué? Porque yo le sirvo a mi Dios y estoy haciéndole un sacrificio a mi Dios. Estoy en obediencia. Vivo una vida obediente a la palabra de Dios yo, porque esto no cuenta. Ni ayunar tampoco cuenta. No importa las horas que estés de rodillas, si no has decidido tú y yo obedecer la palabra de Dios. No dejes que te engañe nadie. Acuérdate que cuando eso Saúl no tenía Biblia. Ahora nosotros sí tenemos las Santas Escrituras, que están llenas de mandamientos para que tú y yo lo obedezcamos. Pero no lo obedecemos porque creemos que podemos hacerlo a nuestra manera. Bendito Dios. Saúl, hay otra misión para ti, Saúl. Vete a los amalecitas y mátalos a todos, porque esa gente, cuando el pueblo venía por el desierto, los atacaron. Y a mí no me gustó eso. Ellos hicieron algo que a mí no me gustó. Y a mí no se me olvidó. Porque si tú haces algo malo, a Dios no se le olvida. Y si haces algo bueno, tampoco se le olvida. Eso es una nación de terroristas. Yo los voy a eliminar desde el más grande hasta el más pequeño. Allí se culminó hasta donde lo llevó la desobediencia. Porque llegó Samuel a visitar a Gilgal, a ver a Saúl el rey, saludarlo y darle palabras de estímulo. Mataste a Agar, a los amalecitas y a Agar y a esa gente. Dice, los maté a todos. Pero yo oigo unas vacas por ahí, ¿qué pasó? Yo oigo unos bramidos de animales. Bueno, el pueblo vio que esas vacas estaban muy gordas para destruirlas, se las trajeron a Jehová para sacrificarlo. ¿Mataste al rey? No, porque yo no creo que era necesario matarlo, te dije que lo matara. Hasta ese día duró la mano de Jehová a favor de Saúl. Samuel se despidió y no lo vio más. Saúl tuvo un terrible resultado. A lo último estaba consultando con una bruja. A la última se tiró sobre su propia espada. Y no podía morir. Y un amalecita lo mató. Porque no podía morir. Hay gente que han hecho tanta maldad en este mundo que no pueden morir. Si tú rechazas el Evangelio de Jesucristo 1 y 2 y 3 y 15 y 20,000 veces, puede llegar un momento que quieras morirte y no puedes morirte. ¿Está claro eso ahí? Yo lo leí al final del libro. Buscarán la muerte por todo lugar y le dirán a las peñas, cae sobre nosotros y ocúltanos del día glorioso de Jehová, y no morirán. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Hasta donde la desobediencia, que parecía sencilla, parecía una cosa que no era gran cosa, pero era desobediencia contra Dios. Jesús dijo, el que me ama, guarda mi palabra. Y yo y mi Padre vendremos a Él y haremos morada con Él. Pregúntate tú y yo, ¿estaremos guardando la palabra? ¿Ve?
Porque si hacemos lo que Él nos pide que hagamos, Él se encarga de cuidar de nosotros. Plaga no tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque estás en obediencia a la palabra de Dios. Terror nocturno, saeta que vuela de día, pestilencia que anda en la oscuridad, mortandad que en medio día destruya. No tocarán tu morada. Hay recompensa para aquellos que obedecen. Dice mi Biblia que Jesús aprendió obediencia por sufrimiento. Jesús, el Hijo de Dios, aprendió obediencia. Con razón él decía, yo no digo nada de mí mismo, sino el Padre me da que la diga. Yo no me atrevo a hacer nada, sino el Padre me da que la haga. Hermano, pero aquella mortandad tan grande en ese pueblo de Amalecita, ¿cómo es que Dios pidió que los mataran a todos, hasta los pequeños? Dios es justo. Dios es justo. Hay cosas ahí que no queremos leer porque hemos conocido un Dios de amor. Se nos presentó un Dios de amor. No importa lo que tú hagas, tú le pides perdón y Él te perdona. Eso fue lo que se te presentó, pero puede ser que estés equivocado. Que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Esa gente son anatemas todos. Como son anatemas, yo lo quiero para mí. Como hizo con Jericó. Jericó había que destruirlo a todos. Y un hombre que se llamaba Acán se enamoró de un lingote de oro y un camisón egipcio. Y lo escondió debajo de su casa. Dijo, aquí nadie lo ve. Pero Dios lo estaba viendo. Eso trajo unos resultados feos. Huyó el pueblo de Israel delante de sus enemigos. Josué se va de rodillas. El Señor le dice que hay pecado, hay anatema. Del anatema mío cogieron para ellos, hay que sacarlos. Cayó la suerte, para hacerte la historia corta, más corta. Cayó la suerte en Acán. Fue llevado a juicio y murió la esposa de Acán, los hijos. Y después quemaron todo lo que se había robado. Todo fue quemado. Los resultados de una pequeña desobediencia. Jesús no podía darse el lujo de desobedecer al Padre. ¿Por qué? Porque si desobedece el Padre, entonces el sacrificio de Él quedaba sin efecto. Porque mejor es la obediencia que el sacrificio. Si Jesús no tenía obediencia, la muerte en el Calvario no era acepta delante de Dios. Qué lindo es el Señor. Voy a hacer esto bien cortito, ya nos vamos. Dice así: vino a Jesús un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiar. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, el instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó Jesús al hombre que quedó limpio, rigurosamente, que no, y lo despidió. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada. Si no, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero él, ido, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De qué manera de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. El hombre fue sano, recibió una sanidad milagrosa. Jesús le da un mandato.
y obedece la mitad. Vete, preséntate al sacerdote. No se lo digas a nadie. Porque a veces nosotros obedecemos una parte. Él creía que estaba haciendo algo bien, pero estaba en desobediencia. La razón que el Señor le dijo que no lo dijera a nadie, podía haber varias razones, pero la cosa era que él no podía decírselo a nadie. Pero fue que Jesús me sanó. No se lo digas a nadie. Porque a veces nosotros vivimos unas vidas tan y tan torcidas delante de Dios, que Dios nos dice, no le digas a nadie que tú eres cristiano, con esa vida que tú estás viviendo. Pero es que tú me salvaste de la droga, pero es que no estás viviendo en obediencia. Ahora Jesús no podía entrar a la ciudad, porque este hermanito se puso a hablar mucho, pero estaba diciendo la verdad, sí, pero estaba en desobediencia. Es un caso bien delicado a lo que el Señor nos llamó, a obedecerlo. No, olvídate de todo lo que diga. Yo sé que algunos hermanos que no le van a hacer gota de caso a esto que estoy diciendo. Hay mucha gente que no acepta el mensaje. Cuando Cristo lo predicaba tampoco lo aceptaban. Pero en la palabra de Dios hay vida. Y pronto el Señor viene a buscar su iglesia. Y yo quiero verte allí. En ese momento que estemos toda la familia sin mascarilla, saludándonos, gozándonos, aleluya, abrazándonos. Esa es hermanita que le gusta besar mucho. Alaba. Allá le decían dulces labios. Así que si te sacan el cuerpo cuando vengas con la boquita así, no te sientas mal, es que el Señor quiere cuidarte. Hermano, la obediencia es la solución de tu problema. Dios está tratando contigo en medio de estas circunstancias. Dios está tratando contigo y te está llevando poquito a poco. Pero si te retienes, no hay protección para ti. Porque Dios se compromete con aquellos que se comprometen con Él. Si tú y yo no nos comprometemos con el Señor, no podemos reclamar nada al Señor. Yo te voy a decir hasta luego. Te voy a dar el versículo de Efesios 4:27, que lo lea. Son 5 palabritas. Mantén la distancia de los hermanos, pero no de Cristo. Dios te bendiga.